Muy buenas tardes, bienvenidos quienes están de manera presencial, también los que ya nos acompañan a través del Zoom. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio con una reunión más aquí en nuestro grupo, en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para iniciar vamos a dar lectura a nuestra misión de Centro Psicoemocional Esperanza. Y nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que esto se contrapone al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud Salud mental. mental del mayor número de personas posibles. Y pues bien, con esto vamos a dar por abierta la reunión del día de hoy. Esta semana hemos visto temas relacionados a la infancia, de nuestros hijos. Y el día de hoy vamos a estar viendo un tema denominado acompañando a nuestros hijos en la transición infancia-adolescencia. Pues una etapa de la vida muy difícil a veces para los papás, para el tratar a los adolescentes. Y pues vamos a ver en qué nos puede apoyar este tema, el que nos va a estar apoyando la psicóloga Dalia Cervantes a desarrollarlo. Adelante, Dalia. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a aquellas personas que se encuentran de forma presencial y las que nos están acompañando en este momento mediante el Zoom. Bueno, como ya nos presentó nuestro compañero, el tema es acompañando a nuestros hijos durante esta transición que es de la infancia a la adolescencia, una etapa un poco difícil para algunos padres, tal vez para otros no tanto, una etapa por la cual pasamos absolutamente todos los seres humanos, nadie se la puede brincar, nadie quiere ser adulto muy rápido. Entonces vamos a iniciar, por favor. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos define la adolescencia como esa etapa que transcurre entre los 10 y los 19 años. Algunos autores nos dicen que va hasta los 21 años, pero es más o menos entre esa edad donde se viven todas esas experiencias que vamos a mencionar en un momento. Normalmente esta etapa se divide en dos fases, que es la etapa de la adolescencia temprana, que es de los 12 a los 14 años, y por otro lado, la adolescencia tardía, que va de los 15 a los 19 o 21 años. Adelante, por favor. Es un periodo, la adolescencia es un periodo de transición bastante complejo donde los jóvenes van presentando desde cambios biológicos, cambios psicológicos, cambios sexuales y cambios sociales. También a esto le tenemos que sumar hay cambios físicos, hay cambios muy notables, pero hay otros cambios que no son perceptibles al ojo, ¿no? Estamos hablando de aquellos cambios que se generan de manera hormonal o aquellos cambios que se van generando en nuestro sistema neuronal, ¿no? Que también de ahí, si no hubiese ese cambio dentro, principalmente de nuestras funciones cerebrales, bueno, entonces no se presentaría ningún cambio de los que acabo de mencionar. Es ahí donde surgen entonces los primeros cambios de los niños. Dice, en muchos casos hay quienes manifiestan dificultades para aceptar los cambios que se van generando, lo que deriva a una crisis emocional. Por eso es que en muchas ocasiones o observamos a jóvenes, bueno, que no se adaptan a la sociedad, no pueden convivir con otros jóvenes, se aíslan, se encierran en sus habitaciones, incluso hay jóvenes que no aceptan los cambios biológicos, los cambios del cuerpo. Entonces las jovencitas que usan ropa mucho más holgada, mucho más grande. ¿Por qué? Porque sí les cuesta mucho trabajo aceptar que ese cuerpo va cambiando, ¿no? Que son los principales cambios que se dan. Dice, es por esto que debemos tener presente que crecer no implica logros, sino también la pérdida de cosas sumamente importantes
que nos definen hasta ese momento. No solamente, estoy creciendo o mi hijo está creciendo, está entrando a la adolescencia, que es lo que muchos padres y los adultos vemos, ¿ok? Pero ¿qué están perdiendo esos niños? Y nunca le prestamos atención a eso que se pierde. Solamente estamos viendo que ya va a brincar a otra etapa y que la etapa de la adolescencia y que pronto va a ser un adulto, pero no le prestamos atención a todo lo que los niños sienten y piensan y están experimentando por aquello que se está perdiendo. Avanzamos, por favor. Dentro de los cambios que les mencionaba hace un momento, bueno, están primero los cambios biológicos. ¿Qué es lo que sucede en los cambios biológicos? ¿Qué es lo más notable? Bueno, en las niñas se desarrollan los pechos, se ensanchan las caderas, por ejemplo, llega la menstruación, la aparición del vello púbico y axilar. Y los niños, por ejemplo, surgen algunos otros cambios, el crecimiento de los testículos, la aparición del vello púbico, axilar y también el vello facial. También la voz a muchos niños les cambia muy a temprana edad, la voz se escuchan mucho más fuertes, mucho más roncos y se les desarrolla también lo que es pues la manzana de Adán, ¿no? Entonces, esos son los cambios biológicos, los que podemos observar. También existen los cambios psicológicos. No olvidemos que ellos entran en una etapa donde están en busca de una identidad. Y dentro de esa identidad, ¿quiénes son? ¿A dónde van? ¿Con quiénes? ¿Dónde? ¿En qué grupo de amigos se van a sentir cómodos? ¿Se van a sentir aceptables? ¿Verdad? También la búsqueda de autonomía, entonces empiezan a separarse de alguna manera de la mamá, del papá, de la familia. Ya no quieren ir a las reuniones familiares. ¿Por qué? Porque pues van creciendo, entonces quieren ellos solamente estar y compartir con su grupo de amigos. Ya no se sienten tan niños, pero tampoco son unos adultos. También existe la intensificación de las emociones. Y es ahí donde muchos padres de familia hacen mucho hincapié en esto, ¿no? Pues es que está de mal humor porque está en la adolescencia. Y es que se porta mal porque está en la adolescencia. Es todo lo que está experimentando este joven o este niño, ¿verdad? Todas las emociones son mucho más intensas. Ya no es la misma cuando eran jovencitos y tampoco tienen toda la experiencia tal vez para regular emociones como un adulto o para resolver como un adulto. Entonces, por eso se les complica un poco más a los jóvenes. También tenemos el sentido de pertenencia, que es lo que mencionaba hace un momento. ¿De dónde soy? O sea, ¿dónde me siento bien? ¿Dónde me siento cómodo? ¿En este grupo o en el otro? ¿O con mi familia? A veces la relación de familia se vuelve muy conflictiva cuando los jóvenes entran en esta etapa. ¿Por qué? Porque las mismas exigencias que a veces papá impone a estos niños o aquellas responsabilidades, porque ya no son unos pequeños, pero queremos que tomen a veces responsabilidades de adulto. Entonces él ni se siente adulto ni se siente niño. Entonces, si ya traemos las emociones muy intensas y yo estoy en busca de quién soy, de identidad, y estoy en busca del sentido de pertenencia, bueno, entonces no me adapto a ningún contexto social. Se vuelve mucho más complicado. También tenemos los cambios sociales. El pensamiento abstracto se vuelve mucho más consolidado poco a poco porque descubren en esta etapa que tal vez lo que me decía mamá y lo que me decía papá, pues no era tal cual. Empiezan a descubrir, a ver el mundo hacia afuera. Ya a esta edad, los chicos ya no están solamente encerrados en casa y ya no se creen todo lo que mamá y papá decía. Entonces, eso se empieza a desarrollar, empiezan a observar, empiezan a ver a otros compañeros. Entonces se dan cuenta que las cosas no eran como se las habían contado. Por otro lado, se produce también una separación mucho mayor o más marcada con la familia, que es donde se da el aislamiento, ¿no? Ya no convivo tanto con ellos, ya no salgo tanto con ellos, ya ni siquiera quiero ir a las fiestas de los primos, o sea, empiezan a separarse un poco
y también aumentan las relaciones sociales con los amigos, ¿no? Va aumentando esa relación y empiezan a querer salir, ¿no? Al cine buscando al mismo tiempo la autonomía, pero la familia a un lado. Y ahí a veces también es muy difícil para los papás aceptar que este pequeño al cual hemos criado, ¿verdad? Y que creemos que todavía es un bebé, bueno, entonces ya no quiere compartir tanto tiempo con nosotros. También para los padres puede ser doloroso el hecho de ver crecer a los hijos, ver cómo se van apartando, pero es necesario permitirle a los hijos que busquen esa autonomía, que busquen otros contextos sociales, ¿verdad? Y que se desarrolle también ese pensamiento abstracto. También dentro de la sexualidad, por ejemplo, hay algunos cambios. El interés por el sexo y la sexualidad nace dentro de esta transición, dentro de esta etapa, pero también crece y empiezan los primeros tocamientos o las primeras eyaculaciones en los jóvenes. Estos son los cambios más concurridos que viven los jóvenes. Claro que puede haber otros cambios, pero estos son los que más observables, los más importantes. Entonces, vamos adelante, por favor. Algo muy importante que les mencionaba hace un momento, los adolescentes y que aquí me gustaría que se hiciera mucho hincapié en la importancia que tiene sobre esos duelos que vive un adolescente. El ser humano constantemente está en duelo. Desde el momento en el que nacemos, el duelo al vientre materno, cuando dejamos el pañal, pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que es la etapa de la adolescencia. Aquí se viven 3 duelos que los padres pasamos por alto y no atendemos esa parte. El primer duelo que se vive es el duelo del cuerpo. El adolescente está dejando atrás ese cuerpo de niño. Está observándose a sí mismo con ciertos cambios, como los cambios biológicos que mencionábamos hace un momento en las chicas y en los chicos. Entonces, nos dice que el duelo del cuerpo, que hace referencia a la pérdida del cuerpo de niño y la aparición de otro con características diferentes. Y entonces, es cuando dicen, oh, ¿y esto de dónde salió? Las caderas, estoy tomando o agarrando más masa corporal, por ejemplo, los niños, o hay niñas pues que se vuelven más embarnecen, vamos a decirlo así. Los chicos, bueno, que a temprana edad apenas van entrando a veces a la secundaria y que ya tienen bigote y les cuesta mucho trabajo aceptar que ese cuerpo de niño ya no está y que ahora tienen que aceptarse con otras características que tal vez no las esperaban y que en muchas ocasiones no les agrada. Entonces, ahí es el primer duelo que vive un adolescente. El segundo se denomina como duelo de la identidad del niño, que es el periodo donde el adolescente debe comenzar a enfrentar situaciones y a enfrentar responsabilidades que desconocía. Por ejemplo, aquí he escuchado yo a muchas mamás que hay niñas de 13 años que todavía quieren jugar a las muñecas. Todavía hay niñas que a esa edad, bueno, se quieren tirar en el piso y compartir a lo mejor con un niño más pequeño. Entonces llega mamá o llega papá y les dicen, hey, siéntate bien. A cierta edad a las niñas nos empiezan a corregir en el siéntate bien, ¿verdad? Ya no estás para andar jugando a los carritos o ya no estás para andar jugando a las muñecas o ve el berrinche que hiciste, ya no eres una niña. Entonces, los mismos padres a, nos empiezan a querer cambiar esas conductas que teníamos de niños por otras, pues que no esperábamos tampoco, que no sabíamos que teníamos que cambiar. ¿Verdad? El hecho de que yo tenga que dejar de jugar con muñecas porque ahora resulta que ya entré a una edad donde ya la sociedad ya no te lo permite,
Ya no te deja jugar con muñecas porque ya eres una niña grande. Porque ahora tienes que sentarte correctamente porque ya eres una niña grande. Y así le podemos ir sumando algunas otras responsabilidades o algunas otras situaciones que los mismos padres a veces obligamos a los hijos a que las abandonen, aunque sean satisfactorias para ellos, ¿verdad? Aunque sea en son de diversión, pero consideramos que ya no tienen la edad para jugar así, para sentarse así, para brincar así. Y lo menciono porque me tocó como experiencia, pues a mí me gustaba jugar al elástico, a la cuerda. Entonces, cuando fui creciendo, llegó un momento en que ya no estás para andar brincando de ahí a allá. O sea, ya no eres una niña. Incluso me tocó escuchar mamás de que, oye, ya no estás para jugar con los carritos, ya estás grande. Entonces tenemos que dejar o nos obligan a dejar atrás ciertos comportamientos. El tercer duelo es el duelo por aquellos padres de la infancia. No significa que mamá o papá murieron, no, claro que no, sino que estoy dejando de ver o de percibir el padre que yo miraba cuando tenía 8 años, 7 años. Entonces, cuando entro a la adolescencia, empiezo a observar que papá no es el superhéroe que yo pensaba, que papá no tiene superpoderes como yo creía, que papá no podía con todo. Entonces, ya en la adolescencia observo que papá tiene defectos y que papá, y que incluso me puedo sentir inseguro al lado de papá. Nos dice, en esta fase, los adolescentes dejan de ver a sus padres con superpoderes y empiezan a observar aquellas falencias o aquellas contradicciones que en algún momento papá nos hizo ver. Por ejemplo, en muchas ocasiones de pequeños le decimos a nuestros hijos, mira, decir groserías está mal, no quiero que digas groserías, ¿verdad? Fumar es malo, no fumes, o no te comportes de cierta manera, o no tomes. Entonces, cuando voy creciendo, cuando ya empiezo a ver el mundo hacia afuera, tal vez pueda descubrir que papá fuera de casa tomaba o decía groserías, ¿verdad? A ese tipo de contradicciones me refiero. Esto provoca que el joven pues se dé un baño de realidad, ¿verdad? Que en muchas ocasiones pues resulta ser doloroso para los jóvenes y puede llegar a sentirse desprotegido de los mismos padres. Estos tres duelos, que es el cuerpo del niño, ¿verdad? La identidad de niño y el duelo de aquellos papás que yo percibí cuando era pequeño. Son tres duelos que pasamos por alto los padres y que no nos damos cuenta. Y a veces eso resulta mucho más difícil vivir o experimentar que en sí de los cambios que se van presentando. ¿Ok? Adelante, por favor. ¿Cuáles son algunas recomendaciones para poder sobrellevar de la mejor manera estos duelos? Es fundamental que las mamás y los papás acompañen, y aquí quiero repetirlo nuevamente, acompañen, porque muchos padres de familia creen que su labor es educar, guiar a los hijos. Es que yo le tengo que enseñar cómo es el camino de la adolescencia y por qué camino debe de ir. Tenemos que acompañar. Recordemos que los jóvenes en esta edad están en un momento donde se están buscando a sí mismos. Están buscando quiénes son, qué les gusta, ¿verdad? En cuanto a la música, en cuanto al deporte, los estudios, ¿qué les parece más? ¿Cuál es el círculo de amigos donde ellos se sientan cómodos, donde se sientan aceptables, donde se sientan valorizados? Están en una búsqueda de sí mismos y están en una autonomía. Y la labor del padre es acompañar. Y ahí vamos a veces muchos papás que queremos corregir a los hijos, dicen, no hagas aquello, haz lo que yo te digo. Pues que yo ya lo viví. Sí, los papás ya pasamos por esa etapa, es verdad, pero también debemos de dejar que los jóvenes y los niños experimenten también dentro de esta transición. Lo primero que debe de hacer o que deben de hacer los padres es aceptar que nuestros hijos o que nuestros niños ya dejaron de ser niños y entraron a una etapa de crecimiento.
entraron a una etapa donde les va a tocar tomar decisiones, donde tal vez vayan a existir errores, ¿verdad? Pero es necesario. Claro que no es fácil, pero así debe de ser. A partir de ahí, se deben de se debe de hacer un acompañamiento con límites. Y cuando digo un acompañamiento con límites, no me refiero a que dentro de los límites siempre haya agresión, siempre haya gritos, siempre haya exigencias o que las cosas se tengan que hacer por obligación. Puedo establecer límites desde el acompañamiento con amor, con respeto. Entonces, estos son esenciales porque van a ayudar a formar las bases principales de la personalidad de ese joven y no es un límite que surja de los gritos, sino del entendimiento que surja de ambas partes. Si tú lo haces, si tú estableces límites, mamá o papá, desde los gritos y que haces lo que yo diga porque yo soy tu madre y porque aquí yo mando o porque aquí yo te mantengo, realmente en muchas ocasiones lo único que vas a adquirir de tus hijos es miedo, es una falta de respeto o que te sigan el rollo, ¿verdad? Que es lo más leve. Sí, sí, mamá, y allá afuera el niño o la niña, pues hace lo que le dé la gana. Entonces, si no hay confianza, si no hay una buena comunicación, si no se establecen límites, entonces, desde el amor, entonces sí se va a dar una dinámica familiar a lo mejor mucho más difícil. Adelante, por favor. Otra de las recomendaciones es, dice, una herramienta que pueden utilizar los padres es recordar que en algún momento nosotros como papás también vivimos esta etapa de la adolescencia. Entonces sí deberíamos, ¿verdad? De recordar un poco qué sentía yo en aquella etapa. ¿Cuáles eran mis necesidades y qué opinaba yo de mamá y qué opinaba yo de papá? ¿Qué opinaba yo de las reglas? ¿Qué opinaba yo de la escuela? ¿Para qué? Es cierto, no es la misma situación y eso siempre nos lo van a repetir, incluso nuestros hijos se lo van a repetir a sus hijos. No estamos en la misma época, ninguna época es la misma que otra y parece que cada una es mucho más difícil, ¿verdad? Pero ¿a qué nos da pie el que yo pueda recordar mis necesidades, mis sentimientos, mis pensamientos de mi adolescencia? Bueno, a ser un poco más empática con mi hijo que está en adolescencia, porque tal vez de esa manera yo voy a recordar lo que yo deseaba en mi adolescencia. Entonces, volver a traer a la memoria lo que sentíamos, lo que necesitábamos o lo que pensábamos de nuestros padres ayudará a comprenderlos y a tener una posición mucho más sensible, claro, con empatía hacia ellos y evitar cualquier tipo de guerra, porque en muchos hogares realmente parece que hay una guerra entre padres y adolescentes. Entonces, es una guerra en quién hace lo que le dé la gana y quién es el que manda y quién es el que puede más. De verdad, hay una infinidad de pacientes que se acercan con nosotros, aquellas mamás que buscan que a su hijo alguien lo aplaque. Y no se trata de aplacar, ¿verdad? Se trata de, bueno, principalmente de buscar cuáles son aquellos valores que se han establecido dentro del hogar. Y si no hay unos buenos cimientos, entonces ya es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque ya hay faltas de respeto, ya no hay una autoridad. La función como padres, se los mencioné hace un momento, es guiarlos, es acompañarlos. Por este motivo, el papá o la mamá no es amigo. No intenten ser la mejor amiga de su hija, no intenten ser el mejor amigo de su hijo. No hay que olvidar nunca el rol que tenemos. Soy su madre y eres su padre y desde ahí, claro que se puede entablar una relación donde haya confianza, donde compartan anécdotas, donde compartan pues algunas experiencias, donde den sus recomendaciones con empatía, ¿verdad? Con respeto, pero principalmente con amor. Entonces,
Por este motivo, el papá y la mamá, ser compinches o ser súper amigos no va a ayudar en lo absoluto. No deben de perder el rol de adulto, especialmente si las situaciones que necesitan de la confrontación. Bueno, a eso se refiere cuando hay situaciones que entonces tengo que ejercer mi autoridad como padre o como madre. Si yo intento ser su amiga y me llevo con mi hija, ¿qué onda? Y no sé, ese tipo de conductas, no va a haber un respeto. Entonces no me va a ver como autoridad. Entonces, por eso es necesario no perder el rol. Se puede dar la confianza y se puede dar la convivencia desde el amor, el respeto, la empatía, pero sin olvidarnos qué posición tenemos y cuál es la responsabilidad como padre y cuál es la responsabilidad como hijo. Adelante, por favor. ¿Cuáles son algunos consejos que podríamos dar a los papás cuando tenemos adolescentes en casa? Yo, en lo personal, tengo 3 hijos y los 3 están en la etapa de la adolescencia. He vivido de todo. Nadie me va a venir a contar. Entonces, el primero es fomentar la comunicación con ellos. En muchas ocasiones damos por hecho que el hijo pues está cansado, ¿verdad? O está aburrido y no nos percatamos porque no comunicamos, ¿no? No sabemos hablar con ellos porque a veces bajo la agresión, ¿qué tienes? ¿Y qué te pasa? Y ahí estás de mulo, y ahí estás enojado. Entonces, ¿cómo nuestro hijo adolescente va a acercarse con nosotros si nosotros estamos preguntando ya de esa manera? Estoy hablando de la comunicación. ¿Cómo me acerco a mi hijo para saber cómo está? Para conocer qué es lo que está sucediendo. Si yo no sé hablarle de una forma respetuosa, de una forma asertiva, ¿cómo se va entonces a fomentar ese mensaje? ¿Verdad? ¿Cómo voy a obtener yo una respuesta de algo que quiero saber si ni siquiera yo como madre o yo como padre sé preguntarlo? Entonces, el primer paso es fomentar la comunicación con ellos desde el respeto. No olvidemos que el ser humano tiene derechos desde el momento que nace. Y es algo que se le otorga al ser humano desde que sale del vientre de la madre, tiene derechos. ¿Cuáles son los derechos del ser humano? Ya lo sabemos todos. Y el respeto es uno de ellos. Pero como padres, a veces queremos aprovecharnos de esa autoridad o de esa jerarquía que nos toca, ¿verdad? Y queremos pasar por alto el respeto hacia nuestros hijos y queremos hablarles como queremos. Entonces también ellos tienen derecho a ser respetados por nosotros, no solamente allá afuera en la calle, principalmente en casa. Si se van a dirigir hacia sus hijos, que sea con respeto. Entonces, ahí, el siguiente es no lo juzgues. Recordemos que los jóvenes uno de los principales cambios es que las emociones se vuelven mucho más intensas. ¿Y qué hacemos? Juzgarlos. Que si están enojados, porque están muy enojados. Que si están muy contentos, pues también lo criticamos. Y empezamos a juzgar cada una de las conductas o cada una de las emociones o reacciones que tienen nuestros hijos. No es la misma en vez de juzgar, acercarnos a ellos, hacer uso de la buena comunicación, ¿verdad? Para poder conocer antes de juzgarlos. Otro de los puntos es ponte en su lugar y practica la empatía. Es muy difícil que desde nuestra posición podamos entender la situación de nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos en principal le toman mucha importancia a las amistades. En la edad de la adolescencia, para ellos las amistades son muy importantes. De verdad, los papás a veces pasamos a segundo plano, ¿verdad? Y las amistades se vuelven pues un vínculo mucho más fuerte. Entonces, poniendo un ejemplo para tocar este punto, es que, por ejemplo, ellos tienen una dificultad, un problema con algún amigo
Entonces viene nuestro hijo y nos platica, pues que se molestó con la amiga y ahí está nuestro pequeño, ¿verdad? O nuestra pequeña, pues llorando porque terminó la amistad con su amiga. Y en muchas ocasiones, mamá o papá, ¿qué hace? ¿Para qué lloras? Ni amiga tuya era, o ya vas a tener un montón de amigos más adelante, o ya vendrán otros. Entonces a veces no nos ponemos en sus zapatos, entendamos, las emociones ya son mucho más intensas, le toman mucha importancia a las amistades. Entonces tenemos que empatizar con su situación desde ese ángulo, no desde el ángulo de papá o de mamá. Nosotros ya somos adultos y vemos las amistades de una manera totalmente diferente. Y ya tuvimos muchas, es más, y muchas ya se fueron. Y no nos quedamos llorando. Sabemos que no vamos a llorar toda la vida, pero nuestros pequeños no lo saben. Apenas están entrando al círculo de los amigos y a veces perder una amistad o perder a lo mejor una relación donde había tal vez un interés poco más fuerte, el niño que le gusta o la niña que le gusta. Bueno, puede ser mucho más doloroso para ellos. O también el hecho, por ejemplo, de que pues mi amiga me torció la cara. Una situación tan simple a veces puede desbordar las emociones de nuestros hijos. El siguiente punto es evitar la sobreprotección. Claro, como papás, ¿qué es lo que queremos? Cuidarlos, protegerlos, que no venga nadie a hacerles daño, que nadie los haga llorar, ¿verdad? Es más, incluso queremos resolverle todos los problemas y sigue yendo mamá y papá a ver cómo va en calificaciones y cómo se ha portado cuando los niños ya están en la universidad. Es más, cuando están en preparatoria. He visto mamás que todavía acuden con mucha frecuencia a ver cómo se ha portado mi hijo. Tenemos que darle ese espacio, esa libertad, sin dejar de observar. No es dejarlos así como animalitos en el monte, claro que no. Es darle el espacio para que los niños sean autónomos, para que los niños busquen su identidad, evitar la sobreprotección, dejarlos a que ellos resuelvan los conflictos que vayan presentando, a que ellos se hagan responsable, ¿verdad? Si reprobaron una materia, ok, entonces hazte cargo tú. No va a ir mamá a hablar con la maestra, que es lo que hacen muchos padres. Maestra, pues mi hija, quiero saber por qué mi hija reprobó. ¿Qué puedo hacer, maestra, para que pase a mi hija? Pues no, no es ir la mamá. El niño tiene que resolver ese problema. ¿Ok? Adelante, por favor. El siguiente es fija unas expectativas razonables. Como papás, ¿qué es lo que queremos? Que nuestros hijos sean estudiosos, que saquen dieces, que sean los más obedientes, ¿verdad? Que sean los más inteligentes de la escuela. Entonces, a veces, como papás, bueno, tenemos expectativas de ellos mucho más altas. Claro, porque los queremos y deseamos lo mejor para ellos, pero en muchas ocasiones cuando como papás expresamos esas expectativas, les genera a nuestros hijos frustración de tener que cumplir las expectativas de mamá y de papá. Entonces, tener expectativas razonables y si las tienes muy altas, papá, no las compartas. Se entiende que por amor queremos lo mejor para nuestros hijos, pero a veces eso viene a perjudicar realmente la dinámica de estos jóvenes. ¿Por qué? Porque tengo que sacar dieces porque mamá es lo que quiere de mí, porque mamá es lo que espera de mí y tengo que portarme bien y no puedo salirme, ¿verdad? De la línea porque mamá no se va a enojar, no es lo que espera de mí. Entonces, tener mucho cuidado ahí. A veces los chicos terminan viviendo una vida que no es de ellos, que es de mamá y de papá, por querer cumplir estas mismas expectativas. No le reproche su carácter. El siguiente punto, su mal humor o sus defectos. Los niños, así como los adultos, pues se van a equivocar y de repente se van a poner felices y de repente van a estar muy enojados. También así como nos pasa a los adultos, que de repente tenemos conflictos, que de repente no estamos de humor o
que incluso cometemos errores. De la misma forma va a pasar con los chicos, ¿no? Con los jóvenes. Entonces, no reprochar su conducta, no reprochar sus emociones, sino tratar de tener empatía hacia ellos. Otro de los puntos es comparte con él o con ella una afición, buscar como papá, ¿verdad? Un acercamiento, un tiempo para compartir con nuestros hijos a través de una afición. Puede ser un deporte, pero también puede ser la música, puede ser alguna actividad, ¿verdad? Puede ser solamente ir a dar un paseo, puede ser la afición al cine, al teatro, ¿verdad? Al vóley, al fútbol, hay infinidad, pero buscar algo en lo cual podamos compartir. Eso nos va a permitir, la verdad, conocerlos un poco más. Es una de las cosas que podemos hacer para tener un acercamiento con nuestros hijos, para conocerlos, para comprenderlos, para demostrarles también el amor que sentimos hacia ellos. Otro de los puntos, y es el último, identifica las señales de alarma, que es un punto muy importante. Entonces, vamos a la otra, la tengo, viene más explícita en la siguiente lámina. ¿Cuáles son aquellos signos de alarma? ¿O en qué momento yo considero que ya debería de pedir ayuda a un profesional si yo estoy notando ciertas conductas? Esas son algunas, por ejemplo, si presenta un periodo de tristeza muy largo, más largo de lo habitual, o que la melancolía es de forma excesiva. Si yo estoy notando que mi niño o mi niña pues pasa mucho tiempo triste, más de lo que consideramos normal, si ya es todos los días, la gran mayoría del día, entonces ahí tengo que buscar ayuda profesional. O sea, las emociones son intensas, pero no al grado de que mi niño o mi niña pase enojado todo el día. Entonces, es un punto de alarma. Si observamos una preocupación obsesiva con el físico, con el cuerpo, si notamos que desde no aceptar los cambios físicos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando notamos que nuestros niños pues se ven frecuentemente al espejo y ya se sumen y ya se hacen acá o se marcan acá, ¿verdad? También es un signo de alarma el que cuiden de forma excesiva su alimentación, tal vez para no subir de peso o incluso que disminuyan su alimentación para bajar de peso. Cualquier comportamiento que sea notable, donde ellos tienen una inconformidad con su físico, es necesario buscar ayuda. Cuando la intimidad se convierte en un aislamiento, claro que en esta transición, en este periodo, los jóvenes ya quieren pasar un tiempo aparte, como lo mencioné hace un momento, un tiempo a solas. Pero si esto se está yendo a que pasa todo el día encerrado en su habitación, entonces ya es un signo de alarma. Ya hay que, o sea, ¿qué está haciendo mi niño allá encerrado? ¿Qué está haciendo mi hija allá en el cuarto todo el día? ¿Pasa dormida? Es un signo de alarma. Si duerme demasiado, ¿verdad? O tal vez está en redes sociales, que ahorita también se consideran las redes sociales como algo en lo que como padres tenemos que estar al pendiente, con quienes habla, qué ve, qué comparte, ¿verdad? Entonces son demasiadas cosas. El consumo de tabaco, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, también es una señal de alarma. Las relaciones sexuales de forma precoz y sin protección, también es algo que tenemos que estar al pendiente para evitar ya sea un embarazo a una temprana edad o una enfermedad de transmisión sexual. Cualquier conducta violenta o cualquier conducta agresiva en nuestros niños también es considerado como algo alarmante donde tenemos que buscar ayuda. En muchas ocasiones, los niños empiezan por las emociones intensas a reaccionar de una forma mucho más agresiva o mucho más impulsiva. Entonces, como papás decimos,
o dicen, es que está en la adolescencia, ya después se le va a pasar o ya después va a cambiar, reacciona así porque pues las emociones, sí, pero si yo permito que mi hijo o mi hija reaccione en todo momento de una forma violenta, él va a adoptar esa conducta y va a llegar a la adultez queriendo resolver todo de la misma manera. ¿Ok? Esos son algunos puntos que consideramos más importantes, que si padre, madre, estás observando en tus hijos adolescentes, ya, o sea, ya busques ayuda profesional. Avanzamos, por favor. Algunas frases de apoyo, de amor, empatía y comunicación que podemos compartir con nuestros adolescentes son: te amo tal y como eres y te amaré siempre. El decirles: estoy orgulloso de ti y siempre estaré aquí para apoyarte. No importa lo que pase, siempre seré tu refugio seguro. Hacerle ver, hacerle saber, no es la misma. O sea, yo le digo con la boca a mi hijo que aquí estoy, pero también tengo que demostrárselo con hechos. No es solamente, hijo, te quiero mucho, siempre estoy aquí para apoyarte, pero realmente cuando mi hijo me necesita, no lo entiendo, no lo escucho. Exacto, entonces, o él está en un conflicto, no le doy una recomendación, no lo apoyo. Entonces, no es solamente decirlo, sino también hacerlo. También me enorgullece tu esfuerzo y dedicación. En muchas ocasiones los niños intentan ciertas cosas, no sé, un examen, vamos a dar ese ejemplo, pasar un examen, a veces no se logra. También tenemos que reconocer como padres el esfuerzo que hacen nuestros hijos en muchas actividades, que tal vez no puedan conseguir el éxito que querían obtener, pero también tenemos que reconocer y aplaudirles el esfuerzo que están haciendo. El cómo puedo ayudarte. En muchas ocasiones, si no sabes cómo acercarte, mamá, si no sabes qué hacer, entonces pregúntaselo. No supongas que le vas a ayudar con dinero o le vas a ayudar haciéndole una fiesta para que vengan sus amigos y lo animen. No, pregúntale a tu hijo, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Necesitas algo o necesitas hablar sobre algo? Entonces, en muchas ocasiones no quieren que les resuelvas, a veces solamente necesitan ellos soltarlo, ser escuchados. También me gustaría entenderte desde tu punto de vista. Recordemos, su punto de vista y el punto de vista del adulto es totalmente diferente ante cualquier situación. Otra frase que puede funcionar mucho es: entiendo que te sientas de esa manera, el que ellos se sientan comprendidos y no que mamá, ay, estás exagerando y ahí estás llorando porque tu amiga no te ha hablado o no te respondió, o ya lloraste porque tu novia te dejó en visto. O sea, por algo a veces muy mínimo los jóvenes pues tienden a reaccionar pues de una forma poco favorable, ¿no? O el me pongo en tu lugar. También no te preocupes, estamos juntos en esto. Hay diferentes frases que podemos emplear con nuestros hijos que nos puedan dar la oportunidad de mejorar nuestra comunicación, de que ellos se sientan queridos, que ellos se sientan acompañados. Entonces, esas son algunas. Avanzamos, por favor. Bueno, ya eran todas. ¿Hasta aquí algún comentario o alguna duda referente al tema? Las personas que están conectadas mediante Zoom, ¿algún comentario? Vamos a dar algunos minutitos a ver si alguien quiere compartir. Si las personas que están conectadas tienen hijos adolescentes, ¿qué han hecho? ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué les falta hacer? ¿Cómo ha sido la experiencia? Si ya tienes hijos grandes, ¿qué se te dificultó más como mamá, como papá? Cualquier aportación desde su casa es buena.
Muy bien, Dalia, pues sí, vamos a animar a las personas que están conectadas en Zoom que hagan alguna pregunta, algún comentario, qué les ha funcionado a ellos como padres en esta etapa, de qué Así es. manera han apoyado a sus hijos o de qué manera han logrado tener una mejor cercanía con ellos. Cualquier cosa que enriquezca el tema ayuda para darle pues una mejor calidad a, a la exposición del día de hoy. Así es. Pues parece que no hay ningún comentario. ¿Quedó muy claro ¿Quedó entonces? muy claro el tema o no tienen adolescentes o les ha ido muy bien, ¿verdad? Entonces, pues si es así, me da mucho gusto. Ahorita los jóvenes necesitan mucho el acompañamiento de los padres, la comprensión y el amor de los padres. Entonces, ya para concluir nuestro tema, avanzamos, por favor. Y recordando un poco lo que mencioné hace un momento, ¿no? Ya cerramos con esta frase que nos dice, el mayor duelo que vive un adolescente es el dejar atrás su infancia, tomando en cuenta los 3 duelos que mencionamos. De mi parte sería todo. Espero y les haya gustado mucho el tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dalia, por el desarrollo del tema del día de hoy y comentar que la psicóloga Dalia Cervantes atiende consultas psicológicas individuales y pudiera apoyar en caso de que detectemos algún problema que tengamos que buscar ayuda con un profesional, ella nos puede ayudar. Entonces, con gusto se pueden contactar a los teléfonos aquí de Centro Psicoemocional Esperanza y le podemos dar más información para una consulta individual con la psicóloga Dalia Cervantes. Pues bien, con esto vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy. Muchas gracias a quienes nos estuvieron acompañando. Yo la termino pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad, debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad, yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues gracias por su asistencia y que tengan muy bonita tarde.